Mecanorreceptores, que ustedes ya saben, que una vez captando la información, van a llevar la información a través de vías aferentes. Pero en este caso se ayuda con unas neuronas secretorias de serotonina que van a facilitar el trabajo de las IPAM. Las IPAM son las neuronas aferentes intrínsecas primarias. ¿Okay? Estas IPAM van a hacer sinapsis con interneuronas que pueden ser ascendentes o descendentes. Las que son ascendentes van hacia la parte oral y las que son descendentes hacia aboral o anal. ¿Sí? Entonces, estas interneuronas ascendentes van a hacer sinapsis con motoneuronas ascendentes, que son excitatorias. Son excitatorias, ¿por qué? Porque van a liberar acetilcolina y sustancia P. Sustancia P es un neuropéptido de tipo excitatorio en este caso. Y van a generar la contracción. Por otro lado, y al mismo tiempo, vemos que las IPAM están haciendo sinapsis con las interneuronas descendentes, que a su vez van a hacer sinapsis con neuronas motoras descendentes, que en este caso van a generar la secreción y la liberación de otros neuropéptidos, que son el óxido nítrico, el BIP o péptido vasoactivo intestinal, el neuropéptido Y ATP. ¿Sí? Son neuropéptidos que van a generar inhibición, entonces van a generar relajación. ¿Dónde se perdió? Óxido nítrico, péptido vasoactivo intestinal, BIP. Péptido vasoactivo intestinal. Neuropéptido y ATP. ¿Okay? Entonces, esto ocurre al mismo tiempo, ¿por qué? Porque yo necesito que en oral se genere la contracción y en aboral la relajación. ¿Para qué? Para poder movilizar el alimento. Ustedes cuando a lo mejor han visto o han buscado algún gráfico de peristaltismo, normalmente lo que vemos es esto. ¿Sí o no? Entonces, lo que estamos viendo es que hay contracción y hay relajación. ¿Esto para qué? Para poder movilizar ese bolo alimenticio. Eso es lo que genera ese sistema nervioso incluso, ese sistema nervioso entero. Que pueda movilizarse ese bolo alimenticio que se está formando. Esa es su función, entonces, movilizar el bolo. Claro, porque estamos hablando de motilidad, contracción y relajación. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Queda claro? ¿Sí? Hay formas de que yo creo que no funciona bien esto y que tiene como una silla especial para comer. Es cuando no tiene los movimientos peristálticos, me parece. ¿Que tienen una silla para comer? Hay unos perros que se ponen como unas sillas especiales Sí. para el sol. Sí, cuando tienen esófago, exacto. ¿Qué ocurre? Que justamente ese peristaltismo, pero a nivel del esófago, no está funcionando. Y además se forma como una bolsita. Si no lo dejas alimentarse paradito, sentadito, se acumula en esa bolsita que se forma. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? ¿Está bien indicado también esto? Claro, solamente a nivel del esófago. Una vez que se está generando la distensión por el esófago. Y aquí tenemos un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Sabemos que a nivel local vamos a encontrar neuronas excitatorias, inhibitorias, que van a estar liberando diferentes sustancias, como hemos visto, sobre todo en neuropéptidos. Pero también vean aquí que están llegando señales por vía parasimpática, a través de lo que es el nervio vago, y también
los nervios pélvicos. ¿Sí? Los nervios pélvicos que van a llegar hasta lo que vendría a ser, ya sea al mucoso, ya sea muscular, ¿no? Como estamos hablando de muscular, me voy a centrar un poco en la parte muscular, donde podemos ver que estas mismas señales parasimpáticas van a hacer sinapsis con estas neuronas excitatorias e inhibitorias. Si son excitatorias, van a liberar acetilcolina, van a liberar sustancia P. Si son inhibitorias, van a liberar lo que es el óxido nítrico, el péptido activo intestinal, el neuropéptido Y, ¿no? ATP y otra que se conoce como PACAP. ¿Sí? En lo que se incluyen neuropéptidos que no son ni colinérgicos ni adrenérgicos. ¿Sí? Posiblemente en español nosotros lo encontramos como PACAP. Y ahí es cuando vemos que se están integrando el extrínseco con el intrínseco. Es a eso a lo que me refería. ¿Sí? Llegan esas señales y hacen sinapsis con estos tipos de neuronas que hemos visto hace un momento. Y vean aquí un poco para recordar el núcleo dorsal motor, que es el que va a estar, digamos, siendo ese centro que produce, que sintetiza acetilcolina, y tiene una porción rostral y una porción caudal. En caso de la que sea activa la porción rostral, ¿sí?, va a llevar a través de lo que es el nervio vago, con sus fibras pre- y podganglionares. Si proviene de la parte rostral, ya sabemos, entre pre- y postganglionar, acetilcolina. Y la podganglionar va a estar liberando acetilcolina y sustancia P. Es decir, que si la señal proviene desde la porción rostral, desde ese núcleo dorsal motor, va a generar excitación. ¿Sí? Si proviene de la porción caudal, también tenemos nuestras fibras pre- y postganglionares. Entre pre- y post, acetilcolina. Y en las postganglionares está liberando esos neuropéptidos que son de tipo inhibitorio, que van a generar relajación. Óxido nítrico, el BIP, ¿no? El ATP, el neuropéptido Y, el PACAP. ¿Okay? Entonces, depende mucho de esas señales del nervio vago, porque acuérdense que el nervio vago es un nervio mixto. ¿Sí? Es un nervio mixto que va a llevar aferencias y eferencias. En este caso, está llevando la información hacia la musculatura lisa gastrointestinal. ¿Okay? ¿Será que es de ¿Cuál? Núcleo dorsal motor. Ahora, cuando llega el alimento, ¿sí?, hacia el estómago, hacia el intestino, hacia el esófago también, vamos a ver que hay receptores. Hace un momento hablamos sobre los mecanorreceptores. Normalmente cuando llega un alimento se genera distensión. Y esa distensión es captada por mecanorreceptores. Pero también vamos a encontrar quimioreceptores. Quimioreceptores que son capaces de captar, por ejemplo, los cambios de pH, los cambios de osmolaridad. Si es que estamos hablando de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, todo eso lo reconocen estos quimioreceptores. Y son, digamos, responsables de llevar las señales desde un circuito corto o desde un circuito largo. Cuando hablamos de un circuito corto, estamos hablando, para que se pueda entender, a nivel local, es decir, es el sistema nervioso intrínseco. ¿Sí? Y cuando hablamos de un circuito largo, quiere decir que tiene que ir hasta el sistema nervioso central. Estamos hablando del sistema nervioso extrínseco. Largo porque tiene que hacer un mayor recorrido. ¿Sí? Como les digo, tiene que llegar hasta el centro. Podemos ver aquí, ¿no?, a través del nervio vago, lleva referencias y regresa a través de vías diferentes para obtener una respuesta. Este gráfico no se ve. Este es mejor. Quiero que vean aquí. Aquí nos muestra algunos estímulos que, por ejemplo, podría ser presión, podría ser distensión, ¿no?, podría ser un cambio en la polaridad, que va a ser captado por estos receptores.
carboreceptores y neuroreceptores, y que van a estimular a estas células secretorias, a estas neuronas secretorias. Y estas van a ser responsables de estimular a las vías aferentes, que pueden ser un circuito corto o un circuito largo. ¿Sí? Vean, aquí tenemos a la serotonina. La serotonina normalmente se abrevia de esta manera, 5-HT. Entonces, cuando vean eso, estamos hablando de serotonina. Entonces, si es un circuito corto, hablamos a nivel local. Entonces, quiere decir que esta serotonina se va a unir a sus receptores que se encuentran en la CIPAM. Estas CIPAM van a llevar la información hacia centro integrador, que vendrían a ser esas interneuronas ascendentes, descendentes, de las cuales ya hemos hablado, ¿no? Si nos referimos a un circuito largo, vamos a ver que esa serotonina se une a sus receptores en las neuronas aferentes, pero que van a hacer un mayor recorrido. Son vías aferentes del nervio vago, que van a llevar hasta el sistema nervioso central, hacia ese núcleo dorsal motor, que es ahí donde se va a procesar la información y, de acuerdo a lo que se necesita en ese momento, va a enviar la señal, ya sea por vía rostral o a través de su porción caudal. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere a esta actividad de circuitos largos y cortos. Es la serotonina la que se une al áurea, ¿no? Sí, tienen receptores en la CIPAM. Y de ahí seguiría el ciclo como Exacto. Sí, tal cual. Ahora tenemos reflejos de largo alcance. ¿Sí? Reflejos de largo alcance que van a ir por todo lo que sería sobre todo la parte gastrointestinal. Algo muy importante para reconocer este tipo de reflejo es que cuando los reflejos van de oral hacia oral son de tipo excitatorios, pero si los reflejos van de aboral hacia oral son de tipo inhibitorios. Ejemplos, aquí tenemos algunos ejemplos que ustedes van a encargar de leer todos, ¿no? Pero, por ejemplo, el reflejo gastroentérico, ¿sí? Gastroentérico va del estómago hacia el intestino. Quiere decir que es excitatorio o inhibitorio, ¿no es cierto? Excitatorio. Es excitatorio, ¿sí? Es excitatorio porque va de oral a oral, ¿no? ¿Y qué dice? Que la distensión, una vez que ha llegado el alimento y genera una distensión a nivel del estómago, va a incrementar la excitabilidad motora y secretora del intestino delgado. ¿Para qué? Para prepararlo para la llegada de ese alimento que tiene que pasar en algún momento del estómago hacia el intestino. ¿Sí? Otro reflejo, el reflejo iliogástrico, del ilio hacia el estómago. Es de tipo inhibitorio, saliendo de oral hacia oral. ¿Qué genera en este caso? Que la distensión por la llegada del alimento a nivel del ilio inhibe la motilidad gástrica. ¿Por qué? Esto se da básicamente porque cuando se encuentra en este segmento ileal se está aprovechando ese bolo alimenticio para, digamos, tratar de absorber la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, ese tipo de reflejo inhibitorio hacia el estómago genera de que el estómago no siga vaciando el contenido. ¿Por qué? Es como que le dice espera, porque tiene que ir absorbiendo de manera lenta, porque es un proceso algo lento, de esos nutrientes a ese nivel. Una vez que absorbió todo lo que tenía que absorber, que utilizó, que aprovechó lo que necesitaba, ese reflejo se retira. Y nuevamente el estómago puede liberar el alimento hacia el intestino delgado. ¿Sí? Es inhibitorio, ¿no? Sí. Ahora, en el caso de la motilidad ya sabemos que se van a ver implicadas estas dos capas musculares, circular, longitudinal. Sabemos que tiene que estar inmerso este sistema nervioso entérico y vamos a tener movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. En el caso de los movimientos de propulsión se refiere a esos movimientos peristálticos que van a permitir que se puedan dar contracciones coordinadas en el tiempo y
Tiene espacio y va de cráneo a caudal, es decir, va de oral a oral, porque necesitamos que el alimento vaya desplazándose por los diferentes segmentos gastrointestinales, ¿no? Y en el caso de los movimientos de mezcla, lo que vamos a ver es que son movimientos de tipo segmentales o segmentarios, en los cuales se dan en el mismo lugar, es decir, hay contracción, sí, hay relajación, pero en el mismo lugar, porque lo que necesita es que ese bolo alimenticio, ese alimento se mezcle. ¿Con qué? Con las secreciones, para poder aprovechar que se pueda absorber. Y una vez que ya fue utilizado todo lo que tenía que ser aprovechado, entonces vamos a ver que se va a generar esa propulsión, ¿sí? Entonces es importante que se den estos dos tipos de movimientos a nivel gastrointestinal. Ahora, al hablar de tracto gastrointestinal, estamos hablando de musculatura lisa, ¿no? Y ustedes ya saben que estamos hablando de músculo liso que va a funcionar como un sinciclo, ¿no? Y funciona como un sinciclo ¿por qué? Por las uniones GAP, correcto. Gracias a esas uniones GAP, acuérdense que este tipo de músculo va a transmitir las señales a través de estas uniones GAP, que va a hacer que todo funcione como un sinciclo, que se contraiga, que se relaja, que se contraiga, que se relaja. Y por lo cual debemos de tener un aumento de calcio, porque sabemos que el calcio es importante para la contracción de la musculatura. En este caso hablamos de musculatura lisa, ustedes ya saben cómo se produce esa contracción en músculo liso, ustedes ya saben que el calcio tiene que unirse a la carbolina, ¿sí? Va a estimular a la quinasa de la cadena ligera. ¿Para qué? Para que se activen esas cadenas de miosina. Si no se acuerdan, de una leída, ¿sí? Para que se pueda dar la contracción finalmente. Ahora, a nivel tracto gastrointestinal tenemos lo que se conoce como el REP. El REP es el ritmo eléctrico de base o ritmo eléctrico basal. ¿Sí? Ritmo eléctrico de base o ritmo eléctrico basal. ¿Qué significa esto? Significa que a nivel gastrointestinal vamos a encontrar algo que se conoce como las ondas lentas. Estas ondas lentas son, esas ondas lentas son pequeñas ondas de despolarización y repolarización que no llegan al umbral. Recordemos, estamos hablando de un músculo liso, entonces quiere decir que su potencial de membrana reposo está aproximadamente en menos 60 milivoltios. Y el umbral en menos 40 milivoltios aproximadamente. Entonces, quiere decir que son pequeñas ondas de despolarización y repolarización que no llegan al umbral y se dan de manera constante en el tracto gastrointestinal. Siempre vamos a encontrar ondas lentas. Por eso se llama ritmo eléctrico de base. Lo que sí es que estas ondas lentas van a preparar al músculo para contraerse. Y cuando se contrae, es decir, cuando llega al umbral de menos 40 milivoltios, van a comenzar a abrirse canales de calcio y también unos cuantos de sodio, pero principalmente de calcio, porque el calcio es importante para que se dé la contracción y se van a formar estas espinas, ¿sí? Que se conoce como salva de potenciales. Salva de potenciales. Son potenciales en espiga o en aguja, pero no es como el que nosotros habíamos visto al principio de nuestra clase, que es el típico potencial en aguja o espiga, ¿no? Sino que en este caso vamos a ver gran cantidad de espigas, formando una especie de meseta pero con espigas, y eso se debe al calcio, ¿sí? Entonces van a preparar al músculo
para poder contraerse. Y algo muy importante es que si por ejemplo tenemos 5 ondas lentas, significa que vamos a tener 5 potenciales de acción, 5 contracciones. En el estómago, sobre todo en los cavitarios, ese número suele estar dependiendo de las especies, entre 3 y 5 ondas lentas. ¿Sí? A nivel intestinal esto aumenta, pueden llegar incluso hasta 12 ondas lentas, lo cual quiere decir que vamos a tener 12 potenciales de acción o 12 contracciones. ¿Sí? Y otra vez en el intestino grueso comienza a bajar, ¿no? Hay algunos controles que van de 5 a 8 ondas lentas, lo cual se traduce en 5 potenciales de acción. Pero el que tiene mayor número es el intestino delgado. ¿Okay? ¿Y eso por qué se da? Porque genéticamente está estipulado que así sea. ¿Okay? Ahora, ¿por qué se dan estas ondas lentas? Ya sabemos que en el caso de la contracción necesitamos una entrada de calcio, llega al umbral, obviamente potencial de acción. Pero en las ondas lentas se va a dar porque al nivel gastrointestinal también vamos a encontrar células marcapasos, como encontrábamos a nivel del corazón, ¿correcto? Entonces, estas células marcapaso se conocen como las células intersticiales de Cajal. Células intersticiales de Cajal. Es un médico científico español de principios del siglo pasado. Células intersticiales de Cajal. Es decir, que vamos a encontrar esta capacidad de este músculo liso para generar su propio ritmo eléctrico de base. Siempre vamos a estar encontrando ondas lentas, pero cuando llega un estímulo, obviamente va a llegar al potencial de acción, porque lo va a superar, y va a generar estas espinas, ¿sí? Estos potenciales MCC y espinas. Por ejemplo, a nivel del estómago, vamos a encontrar mayor número de células intersticiales de Cajal a nivel de la curvatura mayor. Es ahí donde vamos a encontrar gran cantidad de células intersticiales de Cajal. ¿Para qué? Para que se pueda dar esa motilidad a nivel del estómago, esos movimientos de mezcla que se necesita para ir rompiendo las estructuras del alimento que llega. Porque tengan en cuenta que está bien, el animal mastica o nosotros masticamos, pero no estamos generando una digestión completa. Entonces pasa el alimento por el esófago, llega al estómago y necesita mezclarse con esos jugos gástricos que contienen ácido clorhídrico, contienen pepsina, y necesita que haya una ruptura mecánica y química del alimento, ¿sí? Entonces las células intersticiales de Cajal contribuyen a que eso pueda ocurrir, porque, vuelvo a repetir, estas ondas lentas van a preparar al músculo para contraerse. ¿Verdad? Me pasé unos cuantos diapos, pero es lo que les estuve explicando, ¿sí? Acá tienen un poco más de información de las células intersticiales de Cajal, ya ustedes se encargan de leerlo. Y vean aquí el reflejo peristáltico. En el caso del reflejo peristáltico, es lo que nosotros ya hemos hablado. Vamos a buscar solamente que aquí es al revés, ¿no? Porción oral a oral. El estímulo, la distensión. ¿Sí? Hay una distensión. Vean aquí, tenemos lo que debería ser la mucosa. Vamos a ver que tenemos serotonina, ¿no? De estas células neurosecretorias, ¿no? O secretorias simplemente, que van a comenzar a estimular a las IPA, ¿sí? Eso debería ser es decir, una neurona aferente intrínseca primaria, que va a hacer sinapsis con intraneuronas. En este caso, intraneuronas ascendentes y descendentes. Las ascendentes van a hacer sinapsis con neuronas motoras ascendentes, que ya sabemos que van a liberar acetilcolina y sustancia R. ¿Para qué? Para generar contracción. Y vean aquí a las células intersticiales de Cajal, ¿no? Muy cerca de esta, justamente para mantener ese ritmo eléctrico de base y preparar al músculo para que pueda contraerse. Y por otro lado, tenemos
cuales han de sinapsis a su vez con motoneuronas descendentes que se van a encargar de liberar óxido nítrico, péptido vecinal, el PACAP, el ATP, el neuropéptido Y, que van a generar relajación, generan inhibición. ¿Sí? Entonces, de esa manera necesitamos que hacia la parte oral se contraiga y hacia la parte oral se relaje. ¿Para qué? Para que pueda darse este proceso de poder movilizar a ese bolo alimenticio que se ha formado. ¿Sí? Vean aquí, tenemos lo que vendrían a ser las ondas lentas. Ya sabemos que son pequeñas ondas de despolarización y repolarización que no llegan al umbral, ¿sí? No llegan al umbral, son pequeñitas, pero una vez que se ha generado ese estímulo, va a llegar al umbral formando las agujas o las espigas o los spikes, ¿no? Las algas de potenciales. Y aquí hay que tener en cuenta algo, de que ¿quiénes van a estimular a que se produzca este tipo de potenciales de acción? Por un lado, la acetilcolina. ¿Sí? La acetilcolina sabemos que de todas maneras sustancias que van a generar excitación, como por ejemplo la ATP, o podemos tener fármacos que son de tipo parasimpático-miméticas. ¿Sí? Parasimpático-miméticas. Quiere decir que van a tener un efecto similar al parasimpático. ¿Como cuál? La carbamilcolina. ¿Sí? Es un fármaco que se utiliza en medicina veterinaria, se puede utilizar en mascotas. Yo lo he visto personalmente que se utiliza en, por ejemplo, en ganado, ¿no? Hay algunos lugares donde crecen árboles de mango, por ejemplo, y las vacas comienzan a ingerir los mangos que se caen. Algunos llegarán, alcanzarán los árboles, pero la mayoría los agarran desde el suelo, ¿sí? Entonces sabemos que el mango tiene unas pepazas, ¿no? Entonces, muchas veces esas pepas se quedan atoradas en el esófago, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es aplicarle carbamilcolina. La carbamilcolina es un análogo a la acetilcolina, lo cual va a generar que aumente la excitación, que aumente la contracción. Entonces, genera que haya mayor peristaltismo a nivel esofágico. ¿Para qué? Para que puedan desplazarse esa pepa y puedan llegar finalmente hasta el rumen, ¿sí? Y por otro lado tenemos aquellos que van a generar hiperpolarización, es decir, que no van a generar estos spikes. ¿Quiénes? Principalmente el simpático, ¿sí? La adrenalina, la noradrenalina van a generar relajación total. Antes hacíamos una práctica con el estómago del sapito, ya no la hacemos, lastimosamente no sé por qué, donde se podía ver en el estómago, le aplicábamos carbamilcolina o acetilcolina, podíamos ver esa contracción, ¿no? Y cuando le aplicábamos adrenalina, se inflaba como un globito, porque se relaja completamente, ¿sí? Y lógicamente fármacos que son simpáticos miméticos, es decir, análogos a los simpáticos. ¿Como cuál? Simpáticos miméticos. Como, a ver, ¿han escuchado de la buscapina? Cuando duele el estómago, quiere decir que hay mucha actividad de la acetilcolina. Entonces lo que se busca es relajar. Entonces tenemos a la buscapina, que tiene su nombre, o sea, la buscapina es el nombre comercial, pero tiene su nombre farmacológico. Creo que es iosina, bueno, no me acuerdo, usted ya lo busca. Y tiene efectos simpáticos, es decir, que van a relajar al estómago, disminuyendo ese dolor, ese malestar. ¿Se puede decir que entonces la hiperpolarización genera una relación o es que solo es simpática? Lo que sí es que cuando hay actividad simpática tiende a generar hiperpolarización, porque tengan en cuenta que estamos hablando de que se une a sus receptores alfa 2, que son inhibitorios y generan hiperpolarización. ¿Sí? Tengo que mandar a hacerlo a la gente. Movimientos intestinales, ya sabemos que vamos a encontrar movimientos de segmentación, movimientos, también vamos a encontrar peristálticos y también podemos encontrar movimientos pendulares, ¿no? Que es como un intermedio entre uno y otro. Hay algunos libros que ni siquiera hablan de los pendulares, pero
los que son de tipo de segmentación, vean aquí, no implica movimiento, sino que va a permitir que se pueda mezclar, ¿no? Porque van en todas direcciones, y eso permite que pueda haber mezcla. Y el peristaltismo, lógicamente, sí permite una propulsión, es decir, un desplazamiento de ese bolo alimenticio. Bueno, ¿cómo? ¿Puede traducir un segundo a la vez? Sí, claro. ¿Sí? Ya. En este caso nos muestra cómo es que se van a ir dando estas ondas con el peristaltismo. Aquí vemos muchos potenciales en espiga. Lógicamente sé que por ahí no hay muchas espigas, pero si se acercan, hay varias espigas, ¿no? Hay 5, 4 espigas. Cuando tenemos, digamos, movimientos de segmentación, esto disminuye muchísimo, porque acuérdense que los movimientos de segmentación son básicamente para el mezclado que se vuelve alimenticio. ¿Okay? Y en este caso nos muestra algo que vamos a ver en un momento, que es el complejo migratorio motor. Lo vamos a ver en un momentito para poder entender. Aquí tienen un poco más de lo que vendría a ser estos movimientos, ¿no? Los movimientos de segmentación. Sabemos que son movimientos que se dan en el mismo lugar, sirven para mezclar y están dados básicamente por el músculo circular, ¿sí? Una musculatura tipo circular. Los movimientos pendulares suelen darse como un intermedio entre los de segmentación y los peristálticos. Está dado por el músculo longitudinal, viaja en sentido oral laboral y también colabora con lo que vendría a ser el mezclado. Y los peristálticos, ya sabemos que en este caso el mismo alimento, según la alimentación que se ha formado, va a estar estimulando a estos receptores, ¿no? Mecanoreceptores, quimioreceptores, que van a hacer funcionar todo este sistema entérico que nosotros ya conocemos, ¿no? Y en este caso vamos a ver que las capas tanto circular como longitudinal están presentes en esta función peristáltica, ¿sí? Y permite que pueda desplazarse el alimento a lo largo del tracto gastrointestinal. Vean aquí, en este caso, movimientos de segmentación en el mismo lugar para el mezclado y los peristálticos o propulsivos para desplazar el alimento. ¿Okay? Y esta es ese complejo migratorio motor que les estaba comentando, que es la motilidad interdigestiva. ¿Qué quiere decir motilidad interdigestiva? Quiere decir que es esa motilidad que se va a dar en el momento de ayuno. ¿Cuándo se rompe esta motilidad interdigestiva? En el momento en que el animal consume el alimento. ¿Sí? Entonces, es lo que se conoce como el complejo migratorio motor. Posiblemente lo encuentren más con ese nombre, ¿sí? Complejo migratorio motor. Que se va a dar, según la mayoría de autores, en 3 fases. Hay algunos que hablan de 4 fases. Nosotros aquí en fisión nos quedamos con la de 3 fases. Que se va a dar desde el estómago hasta la parte final del intestino delgado. ¿Qué ocurre en este caso? Pueden ver aquí que hay fase 1, fase 2, fase 3, ¿sí? Y vamos a empezar por la fase 1. En el caso de la fase 1, significa que solamente vamos a encontrar ondas lentas. Por eso se ve prácticamente relajado, si comparamos con los otros, ¿sí? Entonces, en la fase 1, que se conoce como la fase de quiescencia, es decir, la fase de quietud. ¿Por qué? Porque solamente hay ondas lentas, solamente encontramos este ritmo eléctrico de base. ¿Sí? Dura aproximadamente 60 minutos, como promedio, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la especie, ¿sí? Pero un promedio de 60 minutos. A continuación, se va a dar pie a la fase 2. En el caso de la fase 2, se conoce como como la fase de actividad irregular.
la de actividad irregular. En la fase 2, que es la de actividad irregular, vean aquí, podemos ver aquí también, significa que vamos a encontrar ondas lentas, pero también vamos a encontrar algunas salvas de potencial, es decir, potenciales en el pico. Tiene una duración entre 20 a 30 minutos, se ha visto en algunas especies hasta 40 minutos, promedio 30 minutos, ¿sí? Y a continuación se da la fase 3, vean aquí. En el caso de la fase 3, se da como una especie de tren de contracciones. Lo podemos ver aquí. Solamente estamos viendo contracciones, salvas de potencial. Y se conoce como la fase de actividad regular, porque solamente encontramos estos potenciales en el pico. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este complejo migratorio motor? Y es básicamente limpiar el tracto gastrointestinal. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos entender eso? El típico ejemplo, cuando un perrito jugando se pasa una moneda, ¿sí? Una moneda de un sol. La moneda de un sol es un poco difícil que pueda pasar del estómago hacia el intestino. ¿Por qué? Porque cuando va a pasar del estómago hacia la parte intestinal, lo recomendable es de que las partículas, luego de la mezcla, de todo lo que ocurrió a nivel del estómago, sea de 1 milímetro. Y la moneda de un sol tiene más de 1 milímetro, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, como no cumple con eso, durante el proceso digestivo, luego de que lo comió, posiblemente después siga comiendo su comida, ¿no? Entonces no va a poder dar ese paso de esa moneda del estómago al intestino. Y para eso existe este complejo migratorio motor. Esta fase 3 se da entre 5 a 15 minutos, tiene una duración. Es la que finalmente va a limpiar. ¿Qué quiere decir esto? Que la moneda, por más que tenga más de 1 milímetro, va a poder pasar hacia el intestino. Por esa fuerza de estas salvas de potenciales que se da como un tren, como una cadena. Y se ve que tiene muchísima fuerza, ¿no? Si lo comparamos con la fase 1 con la fase 2, ¿no? Entonces esto va a permitir esas contracciones tan vigorosas, va a permitir que esa moneda o ese botón pueda pasar hacia el intestino. Y en el intestino delgado va a seguir ese proceso porque vean que pasa por todas las fases hasta que pueda ser eliminado con las heces. El problema está cuando muchas veces ocurre que un objeto de mayor tamaño no puede pasar, va a generar una obstrucción. El paciente, por ejemplo, se va a ver, come, toma agua, está juguetón, pero todo lo que coma y todo lo que tome lo va a vomitar. ¿Por qué? Porque no está dejando pasar el contenido. Sí, tiene que ver mucho ese complejo migratorio motor. Sí. Muchas veces sale la media, pero hay otras veces en que la media comienza a obstruir a nivel intestinal. Entonces ahí tenemos que hacer una enterotomía. Es una cirugía que ustedes van a aprender a hacer en el curso correspondiente. Sí. Estómago-intestino. Va a pasar por, vean cómo pasa por todas las fases, pero va de oral a oral. ¿Para qué? Para poder propulsar ese objeto, ¿no? Y la finalidad es limpiar el tracto gastrointestinal. ¿Pero a qué me levantó la mano? ¿Cómo? Complejo migratorio motor. Dijo que la fase 1 era 1 hora, la fase 2 30 minutos, 40 minutos y la fase 3 5 minutos, ¿no? Sí. Es la más rápida, la fase 3. Porque es la que va a permitir con esa fuerza poder propulsar ese objeto. Sí. En el caso de la fase 1, como es una etapa de quietud o de quiescencia, como se conoce, solamente vamos a estar encontrando ondas lentas. Aquí no hay contracción. Ondas lentas. ¿Sí? Solamente ondas lentas. Es decir, ese ritmo eléctrico de base. ¿Sí? ¿Preguntas?